Hola chicos, buenos días. El día de hoy trabajaremos el tema de acentos. ¿Saben ustedes qué es un pronombre personal? ¿O cuál es la diferencia entre el niño grande y el niño grande? Probablemente notaron que ambas frases hay dos palabras muy semejantes, que son el. Sin embargo, hay una marca ortográfica que las distingue e indica qué categoría gramatical pertenece cada una. Todas las palabras están conformadas por sílabas. ¿Pero qué es una sílaba? Es un grupo de letras que se pronuncian juntas o en una sola emisión de voz. Todas las palabras tienen una sílaba en la cual recae la fuerza de la pronunciación. Esta sílaba es conocida como tónica. Además, están conformadas por sílabas átonas. Son aquellas que se pronuncian de forma suave. Aquí tenemos un ejemplo. La palabra carreta, la cual tiene una sílaba tónica y dos sílabas átonas. El acento es la elevación del tono de voz en la pronunciación de la sílaba tónica de una palabra. En el español existen tres tipos de acento. El primero es el prosódico, aquel que solo se pronuncia, pues enfatiza la sílaba tónica. Por ejemplo, el español tiene millones de hablantes. La palabra español, la sílaba que se encuentra en color verde, es aquella que suena más fuerte. A diferencia del acento prosódico, el acento gráfico u ortográfico se marca con una tilde, que es un signo ortográfico en forma de diagonal y se coloca arriba de la vocal que corresponde a la sílaba tónica. Por ejemplo, Fabio no puede dormir por la preocupación. La palabra preocupación lleva acento en la O y es la sílaba tónica que corresponde a la palabra. Por último, tenemos el acento diacrítico. Es el acento gráfico que nos indica la diferencia entre dos palabras cuya escritura es la misma, pero pertenecen a categorías gramaticales distintas y por tanto su significado es diferente. Por ejemplo, la conjunción condicional sí y el adverbio de afirmación sí. De acuerdo con las normas de acentuación, las palabras monosílabas, es decir, aquellas que se componen de una sola sílaba, no llevan acento. Por ejemplo, sol, ver y dos. Existe una excepción a esa regla. Son las palabras monosílabas que se distinguen mediante el acento diacrítico. Por ejemplo, el adverbio más y la conjunción más. Otras palabras monosílabas que se hacen diferentes por el acento diacrítico son los pronombres personales, como es el caso de tú y él. Los pronombres son palabras que se utilizan para sustituir un nombre
De igual forma, sustituyen a una persona y en algunos casos animales u objetos. Él es el pronombre personal que se emplea para referirse a la tercera persona del singular de género masculino. Aquí tenemos algunos ejemplos en donde podemos observar que él lleva acento en el caso de ser pronombre. Observamos los otros dos ejemplos de él sin acento y estos corresponden a un artículo en singular masculino. Su función consiste en determinar a un sustantivo. Es indispensable colocar el acento diacrítico cuando utilizamos pronombres personales, pues de esta forma evitaremos confusiones en nuestros escritos. Asimismo, tú y tú necesitan el acento diacrítico para diferenciarse. Tú, sin acento, es un adjetivo posesivo. Por eso, modifica a un sustantivo e indica una relación de pertenencia. En cambio, tú con acento es el pronombre personal que se utiliza para referirse a la segunda persona del singular. Existen otras palabras que requieren acento diacrítico, como es el caso de sí. Sí, sin acento, es una conjunción condicional, mientras que sí, con acento, es un adverbio de afirmación. De, sin acento, es una preposición, mientras que de, con acento, es una forma del verbo dar. Cuando hablamos de te, sin acento, es un pronombre personal, mientras que te, con acento, se refiere a una bebida. También aún es un adverbio que equivale a incluso, esto cuando no tiene acento. Mientras que aún con acento es un adverbio que equivale a todavía. Cuando hablamos de la palabra mí, en el primer caso, sin acento, es un adjetivo posesivo, mientras que mí, con acento, es un pronombre personal. Si hablamos de la palabra sé, sin acento, es un pronombre personal, mientras que sé, con acento, es una forma del verbo saber. Bien chicos, por el día de hoy es todo. Hemos aprendido algo nuevo, los tipos de acento y la forma en cómo debemos utilizarlo. Nos vemos mañana.